Hola, muy buen día. Agradezco tu interés por aprender y practicar temas que te ayuden a vivir con conciencia plena, aumentar tu bienestar y aportar al de los demás. El tema de hoy se titula No te claves una segunda flecha, un error muy común frente a las emociones difíciles. Gestionar las emociones en general y las difíciles en particular es un tema muy importante que tiene varias aristas y por esta razón lo abordaré en varios podcasts. Empiezo por aclarar a qué me refiero con el término emociones difíciles. Con este hago alusión a lo que muchas personas llaman emociones negativas, es decir, aquellas que nos desagradan, incomodan o perturban. Pero no las llamo de esta manera porque considero que las emociones no son negativas ni positivas en sí mismas y su efecto en nosotros depende de cómo nos relacionemos con ellas. Incluso, como vimos en el podcast anterior, todas las emociones nos pueden brindar importantes beneficios. Indudablemente, se pueden convertir en problemáticas o destructivas cuando las intensificamos o prolongamos innecesariamente con pensamientos negativos. Recuerda que los pensamientos negativos son como leños que le agregamos al fuego de la emoción, que hace que éste arda con más fuerza y por más tiempo. Todos experimentamos emociones desagradables que cuando no las gestionamos apropiadamente, terminan por afectar bastante nuestro estado de ánimo y bienestar. Esto muchas veces sucede, por ejemplo, con los celos, la ira, el miedo, la vergüenza, la culpa, la tristeza, etc. Adicionalmente, estas y otras emociones pueden perjudicarnos en diferentes áreas de nuestra vida si permitimos que controlen nuestras reacciones. Por ejemplo, ¿no te ha pasado que después de haberte dejado llevar por una emoción, te arrepientes de lo que dijiste o hiciste? No te sientas mal por eso, pues a todos nos ha sucedido. Al dejarnos controlar por una emoción y actuar impulsivamente, casi siempre tenemos consecuencias negativas en el momento o más adelante, tales como deteriorar nuestra relación con personas significativas, crear conflictos laborales, tomar malas decisiones, realizar comportamientos destructivos o autodestructivos, etc. Por otra parte, cuando experimentamos reiteradamente una emoción desagradable y no la canalizamos adecuadamente, podemos llegar incluso a enfermarnos físicamente. Cada vez es más evidente para la ciencia que muchas enfermedades se van generando o empeorando por malos manejos emocionales. Así que, recapitulando, una mala gestión de las emociones te puede afectar en tu estado emocional, mental y físico y generarte problemas en áreas importantes de tu vida como tu relación de pareja, familia, trabajo, salud, finanzas, etc. Esto nos lleva a una pregunta muy relevante para todos. ¿Cómo podemos gestionar las emociones difíciles? Desde luego que hay diversas estrategias para lograrlo. Te propongo que empieces por recordar cuál has empleado tú que te ha sido efectiva, pues siempre tu propia experiencia será la primera maestra. Como complemento, el día de hoy te compartiré unas reflexiones claves que te podrán ser de gran ayuda. En primer lugar, es conveniente que recuerdes que las emociones no son tus enemigas ni son negativas en sí mismas, y que, por el contrario, nos pueden brindar información relevante a nosotros mismos y a los demás y nos pueden motivar para realizar acciones beneficiosas. Verlas de esta manera es fundamental, puesto que un error frecuente que muchos cometen es mantener una actitud de aversión o desprecio hacia las emociones incómodas, con lo cual entran en conflicto con ellas y aumentan su sufrimiento. Otro error es considerar que hay algo malo en nosotros por el hecho de sentir ciertas emociones como la melancolía, el enojo, la angustia, la envidia u otras similares. Ten presente que tener cualquiera de estas emociones es completamente humano y sentirlas no quiere decir que tengas un problema o que seas una mala persona. Todos los seres humanos sentimos una amplia gama de emociones. Lo más importante no es qué sientes, sino qué haces con lo que sientes. El sufrimiento psicológico surge en gran medida por el juicio negativo que hacemos de la emoción que sentimos o de nosotros mismos por sentir esa emoción. Por ejemplo, esto sucede cuando nos criticamos o avergonzamos por sentir miedo frente a un desafío, tristeza por una pérdida, ansiedad por algún reto, arrepentimiento por una acción que realizamos, etc. El Buda lo llamó la segunda flecha y lo ilustró con una parábola. Una adaptación de esta parábola es la siguiente.
Una persona va caminando por un bosque incautamente y de repente recibe un flechazo de un cazador por equivocación. Esta primera flecha representa el dolor o la emoción original desagradable. Posteriormente, la persona afectada, en vez de buscar alternativas para atender y curar su herida, se mantiene quejándose y victimizándose, continúa criticando al cazador y hasta se juzga negativamente, llamándose tonta y estúpida por haber ingresado a ese bosque sin precaución. Cualquiera de estos pensamientos y actitudes de negatividad equivalen a recibir una segunda flecha, pues no hacen más que intensificar el dolor o la emoción inicial. Ahora te pregunto, ¿te pasa que tú misma o tú mismo te clavas segundas flechas cuando tienes una emoción o afrontas una situación difícil? Muy bien, es natural que en esos casos al principio puedan surgir pensamientos de queja, crítica y autocrítica destructivas, pero si no quieres herirte más, es importante que no te aferres a esos pensamientos y gestiones sanamente tu emoción o dolor original. Todos recibimos flechas en la vida, pero en nuestras manos está si decidimos clavarnos otra flecha o brindarnos apoyo. Por lo tanto, te invito a que la próxima vez que sientas una emoción incómoda o desagradable, te mantengas muy alerta y observes cuál es tu actitud hacia ella, hacia la situación y hacia ti. Recuerda, evita engancharte con la aversión y la negatividad hacia las emociones y hacia ti. En pocas palabras, no te claves una segunda flecha. Por otra parte, te comparto que próximamente haré el lanzamiento de un programa muy completo y estructurado llamado Bienestar Emocional, basado en mindfulness y amabilidad. Es una gran oportunidad para que aprendas y desarrolles habilidades que te permitan gestionar sana y sabiamente tus emociones, pensamientos, actitudes y comportamientos y las relaciones con los demás. Si estás interesada o interesado en conocer acerca de este programa, escríbeme al correo info@vidamindfulness.net y te haré llegar información próximamente. Finalmente, ¿has participado en las prácticas virtuales de mindfulness? Te invito a vivir la experiencia. Conoce más ingresando a www.vidamindfulness.net. Muchas gracias por tu amable atención. Mi nombre es Gilberto González Arango y si este podcast te ha aportado para tu vida, te invito a compartirlo con otras personas a quienes también les podrá beneficiar. Te deseo un feliz y consciente día.